Abrir en la palabra de Dios, Primera de Pedro. Continuamos nuestra serie en Primera de Pedro. Hoy vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el 12, que es donde termina la estructura que corresponde a este párrafo, que arranca en realidad, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, en el versículo 3, pero vamos a leer versículo 10 al 12 y luego oramos. Dice versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los santos. Oramos. Señor, gracias por esta mañana en que tu iglesia puede congregarse, y gracias por tu palabra, que es el consejo que necesitamos, es la firmeza que necesitamos para tiempos tan confusos, en donde tu misma verdad es cuestionada, Señor, y tu iglesia necesita volver a tu palabra para realmente enfrentar cualquier situación que enfrentemos, afirmados en esto que hemos escudriñado diligentemente, Señor. Somos privilegiados en este lado de la historia, Señor, y gracias porque todo eso tú lo has hecho por medio de la obra de Cristo en la cruz, Señor. Gracias porque Cristo ha sido nuestra justicia, Señor, y hoy en Él nos afirmamos para que, Padre, tú nos guíes y para que tú formes la imagen de Cristo en tu iglesia, Señor. Rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones para recibir tu palabra, pero también obres en aquellos corazones que no te conocen para que Cristo, Señor, ilumine esas vidas, Señor, y esas vidas puedan ahora sí formar parte de este pueblo elegido por ti, Señor. Gracias por esta mañana, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay muchos términos, palabras que apenas las decimos nos generan esperanza, nos generan consuelo, nos generan ánimo. Bueno, justamente esas palabras, esperanza, consuelo, ánimo, nos hacen eso, nos generan en nosotros, pero podemos pensar en otras como el gozo, la fortaleza, el refugio, la firmeza, la glorificación, la justificación, palabras que realmente al cristiano lo mueven y lo hacen pensar en un montón de cosas, palabras que a uno trae a la memoria cosas del corazón, sin duda, y que muchas veces renuevan en nosotros la confianza en medio, como dice Pedro ahí antes de lo que leímos, aún en medio de diversas pruebas, recordar ciertas palabras, ciertos términos y recordar pasajes bíblicos que nos hablan de esta firmeza que hoy podemos tener en Cristo. Pero quizás uno de los términos más hermosos que uno encuentra en la palabra de Dios y que engloba a varios de estos que hemos mencionado es la palabra salvación. La palabra salvación. Difícilmente hay un término que supere de este lado de la gloria el término salvación. Por eso el autor de Hebreos dice, capítulo 2, versículo 3, llega a preguntarse cómo vamos a descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Y luego empieza a describir esa salvación, pero por sobre todo empieza a describir lo que es el tema de la carta a los hebreos, y es al Salvador, el Salvador por sobre todo. Y acá Pedro en el capítulo 1, en la primera estructura que hoy vamos a finalizar, nos ha mostrado la grandeza de esta salvación. Ha mostrado eso. Por sobre todo se ha levantado en elogio
a Dios mismo, ahí versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza esta oración y así subordina todo el resto para luego va a desarrollar aspectos de esta gran salvación que incluso en el saludo nos ha introducido, nos ha dicho que somos elegidos en santificación para obedecer a Jesucristo. Y luego, versículo 3 al 5, cómo hemos recibido de Dios esta salvación en una nueva identidad que tenemos. El cristiano tiene una nueva identidad, nos dice, y tiene una nueva ciudadanía que redefine nuestra relación con el mundo, con la sociedad. La identidad del cristiano cambia no solamente la identidad en sí, sino que cambia nuestro carácter, nuestra conducta es diferente por causa de quiénes somos ahora en Cristo. Eso es lo que Pedro está tratando de dar como fundamento. Esto cambia nuestra perspectiva de todo y por eso, dice versículo 6, por eso nos alegramos en esto. Esa es nuestra fuente de total alegría, de nuestro gozo. Y aunque tengamos que padecer, porque es normal en la vida del cristiano padecer, porque es necesario, como dice un autor, es necesario tener esta piedad bajo presión. La piedad necesita estar presionada y es necesario para que seamos afirmados, como dijimos, para que seamos fortalecidos en nuestra fe. Necesitamos, eso es para beneficio nuestro, no porque el Señor, y lo dijimos el domingo pasado, no porque el Señor necesite saber quién es salvo y quién no, como si el Señor ignorara eso, no, todo lo contrario. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no necesita, no tiene dudas, no necesita hacer un examen de nuestra vida porque conoce, mi hermano conoce tu corazón y mi corazón, lo conoce completamente, lo conoce. Pero sí, el Hijo de Dios necesita esto. Por eso Pedro va a terminar esta carta y va a decir en capítulo 5 que necesitamos que el Dios de toda gracia, versículo 10 del capítulo 5, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es como que Pedro está haciendo un gran sándwich acá, en donde ha empezado hablando de los padecimientos y la necesidad de los padecimientos y termina diciendo exactamente lo mismo. Necesitan padecer un poco de tiempo porque el Señor vuelve, tenía esa certeza y el cristiano tiene esa certeza y Dios mismo los puede sostener. El poder de Dios, nos dice versículo 5, el poder de Dios nos guarda, el poder de Dios nos afirma, nos fortalece, nos establece. Así pasa. Y estos hermanos a los que Pedro escribe están siendo probados de diferentes maneras. Usted recorre la carta y va a encontrar que de diferentes maneras estos hermanos sufren, hay murmuraciones acerca de la conducta de ellos, están sufriendo, están siendo perseguidos, están siendo aislados, le hacen el vacío a esta gente por causa de Cristo, por ser cristianos. Literalmente, les dice Pedro, son expatriados, versículo 1, expatriados de la dispersión en diferentes lugares de Asia Menor, lejos de su tierra, lejos de los privilegios temporales de su tierra, pero privilegiados de ser ciudadanos de un reino, como dice la palabra de Dios, un reino inconmovible, guardados por el poder de Dios, con una, como dijimos el domingo pasado, con una alegría que trasciende las pruebas, más allá de las pruebas, el gozo de la salvación y la grandeza de la salvación trasciende esas pruebas. Y aún en momentos críticos, en momentos difíciles, la fe verdadera da evidencias de que es genuina, de que es real, de que Dios ha hecho esto. Y por eso ahora retoma esta idea y lo pone en perspectiva, en una perspectiva histórica y cósmica. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio,
por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el pasaje de hoy, y como punto principal, deberíamos recordar que tenemos un lugar privilegiado, el lugar privilegiado que ocupan los cristianos en la cronología de la redención. Somos totalmente privilegiados, y uno no se da cuenta, uno está tan arraigado a esta temporalidad y a estas cosas de este mundo, que uno pierde de vista que somos privilegiados de ocupar este punto de la cronología de la redención, es decir, el lugar en la historia y en el universo, con el fin, ¿con qué fin? Porque parece como muy abstracto, con el fin de fortalecer nuestra fe, con el fin de fortalecer nuestro compromiso, con una conducta que es coherente bajo la presión en esta vida. Tenemos presiones en esta vida, tenemos sufrimientos, bueno, Pedro les dice, van a pasar por un poco de tiempo, van a tener diversas pruebas de diferentes colores, y lo van a tener, mi hermano, pero tener esta certeza y recordar el lugar privilegiado que ocupamos como cristianos nos fortalecen en nuestra fe y dan un nuevo sentido al compromiso de nuestra conducta, aún en medio de las presiones de esta vida. En primer lugar, versículos 10 hasta la primera parte del 12, Pedro habla de que somos privilegiados históricamente privilegiados. Quizá uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos es ignorar la historia. Parecemos como adictos a repetir vez tras vez los errores del pasado, por el solo hecho de desconocer el pasado. Desconocemos el pasado, repetimos los errores, nos olvidamos y volvemos a repetirlos en nuestra vida. No solamente históricamente como nación, que uno puede revisar la historia de la Argentina y se puede dar cuenta de que somos adictos a repetir errores, sino en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, y el Señor lo sabe, cuántas veces caemos en los mismos pecados? Tremendo. Y así, ¿por qué? Porque nos olvidamos de la historia. Necesitamos reconocer, y es una evidencia, como dice Eclesiastés capítulo 1, 9 y 10, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo, ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay nada nuevo. Nos hacemos como los novedosos, ¿no? El ser humano en este tiempo se hace como lo novedoso, como que son innovadores, como que somos progresistas, pero uno mira este tiempo y revisa el pasado y solamente vemos repetición tras repetición de exactamente lo mismo. No es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso concluye Eclesiastés y dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. La Reina Valera dice aflicción de espíritu, pero es interesante porque esa frase, aflicción de espíritu, es literalmente correr tras el viento, y así es el ser humano. Corremos tras el viento, un sinsentido, así es la vida del incrédulo. Aquel que niega a Dios, aquel que lo rechaza, que se deleita en vivir en este sinsentido, como unos masoquistas disfrutando de toda esta vanidad. Pero el cristiano en una forma diametralmente opuesta, es un privilegiado históricamente. Y lo que Pedro hace aquí es mostrar esa continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fíjense, algo que ha hecho ya al decirle a sus hermanos que son expatriados de la dispersión. Él está haciendo esa unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ellos son parte de la historia redentora de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Eso les dice. Son parte de los elegidos de Dios con una herencia no terrenal. Ahí de nuevo usan la palabra que los une a esta historia del Antiguo Testamento cuando les dice, ustedes tienen una herencia eterna, reservada en los cielos para ustedes. Por eso va a establecer la relevancia del Antiguo Testamento para los lectores. Fíjense,
Y va a continuar usando el Antiguo Testamento a lo largo de la carta. Usted lee Primera de Pedro en su casa y se va a dar cuenta que Pedro usa varias veces el Antiguo Testamento a lo largo de la carta, tanto para explicar la obra de Dios por medio de Jesucristo, hermosa, pero también para exhortar a estos hermanos con enseñanzas éticas y prácticas. Y acá le hace la unión entre ese Antiguo Testamento y lo que ellos están viviendo. Por eso son privilegiados. Estos hermanos son privilegiados históricamente. Nosotros somos privilegiados porque formamos parte de esa historia del Antiguo Testamento. Muchas veces nos divorciamos inconscientemente de esa historia del Antiguo Testamento, pero es nuestra historia también y somos privilegiados. Pedro acá va a establecer esta continuidad entre lo que se había predicho en el Antiguo Testamento y lo que se ha realizado en la vida de Jesús y en lo que se ha predicado en el Evangelio. En segunda de Pedro, si se fijan, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, y repite esta misma idea, tenemos también la palabra profética más segura, está hablando del Antiguo Testamento, a lo cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, Antiguo Testamento, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, Antiguo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los cristianos a los que Pedro escribe no deben entenderse, y nosotros también no debemos entendernos como una nueva religión en el mundo. Nada de eso. No somos una nueva religión, sino que Pedro les escribe para que entiendan que son parte de esta historia fundada ahora en la persona de Jesús de Nazaret. Son privilegiados, claro, con el conocimiento del Evangelio. ¿Qué es el conocimiento del Evangelio? El cumplimiento de las promesas de Dios, del Antiguo Testamento. Considere eso, mi hermano, cuando lea el Antiguo Testamento, no lo divorcie de esta historia del Nuevo Testamento. Téngalo presente, porque Dios está cumpliendo en Cristo todo lo que el Antiguo Testamento menciona. Entonces, eso es lo que hace Pedro acá. Pone esta continuidad. Por eso, usted y yo, mi hermano, aquellos en los que Dios ha obrado arrepentimiento, en los que ha obrado fe para correr a los pies de la cruz, y ahora confiamos en la obra de Cristo, somos parte de esta continuidad. Somos parte. Incluso en la segunda carta de Pedro, de nuevo, Pedro va a mantener de nuevo esta idea, capítulo 3, versículos 1 y 2, capítulo 3, versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Claro, acá se confirma que es la segunda carta. Y en ambas, y puede marcar ese ambas, porque son las dos cartas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. De nuevo, ahí está la idea de que en ambas cartas Pedro quiere exhortar a estos hermanos a que tengan memoria, a que consideren. Es importante, las escrituras son importantes. Por eso, mi hermano, no puede pasar un día sin que el cristiano agarre la palabra de Dios y escudriñe la palabra de Dios y vaya a ella. Para llenar la cabeza, no, para llenar el corazón, encender el corazón con la palabra de Dios. No puede pasar un día. Estas palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, nos dice aquí que ellos, los profetas, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron. Los profetas y los santos del Antiguo Testamento esperaban al Mesías.
Ellos esperaban al Mesías del linaje de David, que entrase en la historia en un tiempo determinado, designado por Dios, y como nosotros, ellos vieron veladamente, no veían claramente, veían veladamente, como a través de un espejo, como dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Tremendo como el autor de Hebreos lo va describiendo, hermoso. Creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos esperaban el cumplimiento de todo esto. Por eso diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y acá un paréntesis exhortativo. ¿Se ha dado cuenta de los tres verbos que menciona acá? Inquirieron, indagaron, versículo 11, escudriñaron. ¿Se ha dado cuenta cuán ausentes en nuestra vida están estos tres verbos acerca de la palabra de Dios? No estamos acostumbrados ni a inquirir, ni a indagar, ni a escudriñar. Pero es algo que tenemos que hacer. Mi hermano quiere ser noble como aquellos hermanos de Berea, Hechos capítulo 17, haga esto, inquiera, indague, escudriñe, esté seguro de lo que cree, no porque alguien se para acá adelante y les abre la palabra de Dios y les dice cosas, no, vaya a su casa y escudriñe, indague, inquiera, vaya, vea que esto es así, que esto es así, es realmente así. Y sea noble, sea noble. Escucha un mensaje por YouTube de un hermano, amén, gloria a Dios por los medios que tenemos y que podemos, pero haga lo mismo, inquiera, indague, escudriñe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos en donde se amontonarán maestros, nos dice la palabra de Dios. Tenga cuidado. Fin del paréntesis. Ahí terminamos. Era esa la... Estos profetas hacían eso, lo hacían, escudriñaban, guiados por el Espíritu de Cristo, nos dice. El Espíritu que había inspirado a los profetas era el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en su bautismo. Y lo identificó como el Mesías que iba a experimentar los sufrimientos predichos y las glorias que seguirían. Tremendo. Pedro acá muestra esta continuidad también de la presencia del Espíritu con los profetas y con los cristianos. ¿Se da cuenta? Ellos, ahora los cristianos, reciben el Evangelio de la misericordia de Dios centrado, fíjense, en el sufrimiento y en la glorificación de Cristo. Eso es lo que está haciendo esto, y algo llamativo en estos dos versículos, 10 y 11, y uno en el español acá no lo puede notar con claridad, pero hay como un juego de palabras, muy interesante. Un juego de palabras porque dice, versículo 10, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. De la gracia destinada a vosotros. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y acá está el juego de palabras porque la gracia destinada a vosotros usa la misma forma verbal para decir que los sufrimientos son de Cristo. A ustedes, mis hermanos, le está diciendo Pedro, se les destinó la gracia de Dios. A Cristo se le destinó los sufrimientos. ¿Se da cuenta? Para Cristo eran los sufrimientos para que la gracia fuera destinada a ustedes. Y esta es la idea, esto es lo que está contraponiendo. El pueblo de Dios es el destinatario de la gracia por medio del Mesías y de sus sufrimientos. El Mesías, a su vez, es el destinatario
de los sufrimientos anunciados en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo. Isaías 53:5 dice, y es conocido, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahí está, la gracia destinada a ustedes, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gracia destinada a ustedes, los sufrimientos destinados a Cristo, nuestra reconciliación fue por medio de los sufrimientos de Cristo. Era necesario. El Nuevo Testamento usa permanentemente este lenguaje de la cruz para mostrar que ha sido por medio de los sufrimientos predichos en el Antiguo Testamento que ahora el Señor ha reunido a un pueblo suyo por medio de la obra de la cruz, un pueblo que antes era enemigo de sus cosas, rebelde a sus cosas, desobedientes a la ley, pero en sus sufrimientos, en los sufrimientos de Cristo, ahora somos receptores de la gracia de Dios. Tremendo. Gracia destinada a vosotros. Sufrimientos de Cristo, destinados a Él. Nos va a decir más adelante Pedro, ahí en capítulo 2, versículos 7 al 9, que Él es la piedra que desecharon los edificadores, que se convirtió en piedra angular, preciosa para los que creen, preciosa para los que creen, tropiezo para el incrédulo, claro que sí. Pero Él es ahora esa piedra angular. De ahí que, mi hermano, somos privilegiados históricamente. Incluso además de los sufrimientos de Cristo, los profetas también recibieron información de las glorias, dice ahí, las glorias que vendrían tras ellos, al final del versículo 11. Las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, uno puede encontrar referencias en el Antiguo Testamento, tanto de los sufrimientos como de las glorias, acerca de su resurrección, acerca de su ascensión, acerca de la entronización del Mesías. Uno puede investigar y encontrar que en el Antiguo Testamento está también esto predicho, cosas que incluso los profetas no entendieron completamente. Nos dice ahí que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los profetas no entendían muy bien, pero lo administraban. ¿Se da cuenta? Pedro lo muestra así. Lo que dijimos, la continuidad del Espíritu con los profetas, con la iglesia, recibiendo el Evangelio, centrado en el sufrimiento y en la gloria de Cristo, privilegiados. Jesús mismo va a mencionar esto y va a decir, ustedes son privilegiados. Ustedes son privilegiados. Fíjense en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 23, Lucas 10, 23, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ustedes son privilegiados, son personas que realmente tienen un privilegio tremendo y no lo están apreciando. Eso lo está diciendo el Señor. En Mateo capítulo 13 va a repetir lo mismo. Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estos santos del Antiguo Testamento no pudieron apreciar completamente, pero sí administraban las cosas que ahora sí nos son anunciadas por medio del Evangelio. De todas las épocas, para estar vivo en la historia de la humanidad es un privilegio supremo. Es un privilegio supremo estar vivos en el periodo de la historia seguida a esta primer venida de Cristo. Después de la cruz, mi hermano, el cristiano es un privilegiado. ¿Por qué? Porque ahora el Evangelio se predica claramente, claramente.
tenemos toda la historia completa, a través del testimonio de los que vieron y oyeron a Jesús. Las generaciones posteriores también ven y oyen, porque está en la palabra del Señor y somos privilegiados. Por eso no lo tenga en menos a esto, no es solo un privilegio, es una tremenda responsabilidad la que tenemos, tremenda responsabilidad, de la cual vamos a dar cuenta, y sin duda que condiciona el estilo de vida que llevamos. El estilo de vida, nuestra conducta, debería estar condicionada a eso. Si usted estudia la vida de Pedro, usted va a notar que su vida previa a la cruz es muy diferente a la vida posterior a la cruz. Pedro no entendía nada. Usted revisa los evangelios y a veces es tragicómico lo que le pasa a Pedro y las cosas que dice Pedro. Pedro no entendía nada, no entendía la necesidad de la cruz. No podía verlo. Incluso le recomendó al Señor evitar la cruz. ¿Recuerdan? Lo reconvino, lo apartó y le dijo: Señor, nunca te contesto. Pedro no lo entendía, pero posterior a la cruz uno puede verlo en Hechos predicando y sufriendo por el Evangelio con diversas pruebas. Y ahora escribiendo esta carta y animando a los hermanos. Tremendo, ahí está. La vida de Pedro cambió a partir de la cruz del Calvario y nos muestra este privilegio histórico que tenemos, con esta continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero no solo privilegiados históricamente, sino que en segundo lugar somos privilegiados universalmente en el sentido de lo cósmico, del cosmos, del universo. ¿Por qué? Porque nos dice que todo esto en lo cual somos partícipes por causa de la misericordia de Dios, quien nos hizo renacer para esta esperanza viva, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar esto que está pasando, anhelan mirar, se usa, es una expresión hermosa porque se usa en Juan capítulo 20 versículo 11 cuando María se inclina para ver en la tumba vacía. Así se inclinaba María, así se inclinan los ángeles, quieren ver qué es lo que está pasando, están interesados. Santiago 1:25 dice: el que mira atentamente a la perfecta ley. Bueno, el que mira atentamente, así miran los ángeles, miran atentamente. De esa manera los ángeles están atentos a los acontecimientos terrenales en la obra redentora, que espera la consumación en el regreso de Cristo, obviamente. Pero así están los ángeles, mirando atentamente, inclinándose, expectantes. Jesús afirmó que los ángeles del cielo en Lucas 15:10 se alegran cuando un pecador se arrepiente. De nuevo, mostrando este interés en la obra de Dios. No se alegran por el pecador, sino que se alegran en la obra de Dios, porque eso es lo que realmente está pasando. Dios está obrando la salvación en un pecador, en eso se alegran. ¿Cuál es el objeto directo de la atención? Porque bueno, dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, ¿qué es lo que quieren mirar los ángeles? ¿En qué están interesados? Específicamente, versículo 11, en los sufrimientos y en la gloria destinada al Mesías. En eso están atentos los ángeles. De nuevo, si el interés de los profetas que buscaron indagar estas cosas ahora se traslada al interés de los ángeles por estas cosas, ¿acaso qué es lo que el cristiano tiene que estar enfocado e interesado? ¿Acaso nuestro cristianismo dominguero se ha limitado a ciertas verdades, a ciertos conformismos y hemos dejado de indagar y de profundizar en las verdades del Evangelio? Los profetas indagaron, inquirieron, los ángeles cósmicamente están inclinados, expectantes a lo que está pasando. Los cristianos
preocupados por la nueva serie en Netflix, o si se les cae internet, o por la fiesta del puestero. ¿En qué estamos inquiriendo, indagando? Sin duda, en medio de un tipo de confusión y probablemente de persecución que tenían estos hermanos, lo mejor que estos hermanos podían hacer era exactamente lo que los profetas y los ángeles. ¿Por qué? Porque son privilegiados. Eso les dice Pedro. Mis hermanos, ustedes son privilegiados históricamente y cósmicamente. Hagan lo mismo. Hagan lo mismo. No se lamenten por las persecuciones, no se apapachen entre ustedes por las persecuciones. No, profundicen y afírmense en las verdades del Evangelio que nos hablan del sufrimiento de nuestro Señor por los pecadores y de las glorias que representa su resurrección y su entronización. Eso es lo que hace Pedro, le muestra a sus hermanos que estaban sufriendo seguramente una pérdida de estatus social, de sus tierras, por causa de Cristo, todo por causa de Cristo, que de hecho eran más privilegiados en la perspectiva de la historia redentora, más privilegiados de lo que podían conocer, más privilegiados que los grandes profetas de la antigüedad, más privilegiados que los ángeles que están mirando, tremendamente privilegiados. Y esto da una motivación adicional para el gozo incluso en medio del sufrimiento. Le dice versículo 6, ustedes se alegran aunque ahora por un poco de tiempo, pero además son privilegiados, son privilegiados. Por lo tanto, los cristianos deben alegrarse. Esta debe ser la causa de nuestro gozo. ¿Qué puede quitar nuestro gozo si uno tiene firmeza en el Evangelio? Si uno tiene en claro quién es su Salvador, si uno tiene en claro a dónde está su herencia, si uno tiene en claro cuál es su esperanza, que no es muerte, es una esperanza viva. De hecho, y este es el punto que quisiéramos dejar esta mañana, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento que vivía su vida sobre la base de la palabra de los profetas, ellos vivían así, como si la salvación futura ya se hubiera realizado, vivían su vida desde la misma perspectiva que ahora tienen los lectores de Pedro, y nosotros como creyentes que vivimos de este lado de la Pascua, ¿se da cuenta? De este lado de la cruz. Ahora sí, los profetas podían vivir con certeza y animar a sus hermanos, al pueblo de Israel, los animaban con firmeza acerca de estas cosas. Usted lee los profetas y va a ver que va a haber denuncias, hay juicio, pero hay ánimo, hay palabras de ánimo. Los animaban y los afirmaban con estas verdades. Pero a su vez, y muy interesante esto, a su vez ignoraban muchas cosas, muchísimas cosas, como nosotros ignoramos realmente cómo va a ser el regreso del Señor, en qué tiempo y de qué forma. Hay muchas teorías y especulaciones sobre esto, pero realmente no sabemos el tiempo, ni el Señor Jesús lo sabía y le dijo a sus discípulos, el Padre solamente tiene en su sola potestad esta certeza. No sabemos las circunstancias, no sabemos el tiempo, pero eso no nos quita esta posición privilegiada que tenemos comparados con los santos del Antiguo Testamento. Claro que sí. Sin duda, como dijimos al principio, deberíamos recordar el lugar privilegiado que ocupa cada cristiano en esta cronología de la redención y en función de eso fortalecer nuestra fe con las Escrituras y renovar el compromiso con una conducta coherente bajo la presión que podemos vivir. Yo no sé, mi hermano, la presión que haya vivido en esta semana. Realmente hay veces que mandamos mensajes, que nos comunicamos, pero ignoramos realmente la realidad real de cada uno. Pero bajo esas presiones que haya tenido, bajo esa crisis,
o incluso momentos de alegría, no se olvide que usted, mi hermano, es un privilegiado de ser parte de esta historia redentora, de este lado de la cruz. No se olvide la hermenéutica que hace Pedro acá. Hermenéutica es la forma de interpretar que Pedro hace acá. Afirma la unidad de la obra de Dios en ambos pactos. Pedro une eso. ¿Qué va a hacer esto? Parece muy técnico, pero ¿qué va a hacer esto? Le va a permitir a Pedro aplicar directamente las exhortaciones que van a seguir más adelante. La ética del Antiguo Testamento ahora tiene sentido para mí. Claro que sí. No lo ceremonial, no que tengo que empezar a matar corderos para recibir el perdón de Dios como hacía el judío, pero la ética del Antiguo Testamento, claro que es importante. Los mandamientos del Antiguo Testamento, los mandamientos morales y éticos, claro que son importantes. Y eso es lo que hace Pedro a sus lectores, hermanos de Asia Menor y obviamente a nosotros. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento, que muchas veces van a venir en diversas pruebas en este corto de tiempo, también nos gozamos en esta salvación. Pedro habla de eso, en este evangelio del que somos partícipes y privilegiados como familia de Dios. Ahora sí, su pueblo, expatriados, porque esta no es nuestra patria, dispersos, porque hay hermanos nuestros en todo el mundo, y al final de la carta Pedro va a decir, así como los hermanos en todo el mundo pasan por sufrimientos, nosotros también. Por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Se da cuenta la conexión? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora cobra sentido. ¿Por qué? Porque escrito está, Antiguo Testamento. Sed santos, porque yo soy santo. Levítico. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo en donde todavía están esperando que Jesucristo sea manifestado, todo ese tiempo hasta que Cristo vuelva, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, los sufrimientos de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Está hablando del cordero muerto, con sangre, pero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Privilegiados históricamente y universalmente, cósmicamente, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ahora tiene sentido todo esto aplicable. ¿Por qué? Porque el fundamento es el Señor Jesucristo. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Las escrituras que tenía Pedro eran el Antiguo Testamento, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas
la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, Antiguo Testamento. Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, privilegiado, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó para eso, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros que en otro tiempo no eran parte, ni privilegiados, ni nada, no eran nada, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos privilegiados, mis hermanos, totalmente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por esta introducción que Pedro nos hace al resto. Todo el resto cobra sentido por causa de este fundamento que Él nos ha dado. No solamente nos ha hablado de nuestra identidad, Señor, sino que principalmente de esta gloriosa y grandiosa salvación que en Cristo ahora tenemos. Padre, gracias porque en tu misericordia has querido, en tu bondad, has querido incluirnos en tu familia, Señor, y ahora hacernos parte de esta historia redentora. Señor, gracias por este privilegio que también se convierte en una responsabilidad tremenda, porque al ser parte de tu familia, Padre, nos llamas a ser santos, santos porque tú eres santo. Señor, ayúdanos, auxílianos en la semana para recordar los privilegios que tenemos ahora como familia tuya. Y Señor, también ayúdanos a cumplir este propósito del cual leímos recién, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, no para anunciar nuestra vida, no para mostrarnos, Señor, que ahora podemos cumplir, porque sí podemos cumplir con tus mandamientos por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, pero sí que nos des el coraje y el ánimo y las fuerzas para seguir proclamando este glorioso Evangelio, Señor, el cual anunciamos y el cual anhelamos que no solamente sea útil para nuestra vida, para transformar nuestra vida y para crecer en santidad, sino también, Señor, ayuda a esos corazones que no te conocen, que siguen duros delante de ti, Señor. Ablanda, rompe el duro suelo en ellos, Señor. Incrusta tu palabra, tus verdades. Muéstrales a Cristo, Señor, y ayúdanos a nosotros ser anunciadores y rogar, como dice Pablo a los Corintios, rogar que se reconcilien contigo, Señor. Gracias porque formamos parte de esta historia redentora, Señor, y anhelamos el regreso de Cristo,
sufrimos por este tiempo que es poco comparado con esas glorias, la gloria de verte y abrazarte a ti, nuestro Salvador. Señor, y en ese tiempo ayúdanos en medio del sufrimiento a ser sostenidos por ti, Señor, a ser guardados por tu poder. Señor, ayúdanos también a proclamar tu evangelio, Señor, a no callar, Señor, en medio de tanta confusión, en medio de tantas ideas diversas, en tantas falsedades, en tanta mentira, Señor, que tu verdad sea de nuevo proclamada y levantada bien en alto, Señor, por tu iglesia. Señor, ayúdanos en este tiempo, te lo rogamos y te damos gracias por ser tan privilegiados, Señor. Y aún así, Padre, muchas veces pecar contra ti, Señor. Perdona también nuestro pecado de ignorar muchas veces tu palabra, de dejarla a un lado, de ocupar nuestro tiempo en cosas que no valen la pena, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores del tiempo y por sobre todo a enfocarnos en lo que realmente da a nuestras vidas firmeza y fortaleza, y es tu consejo por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.